estoy muy preocupado por la libertad de mi país, y la libertad de mi país la da el no tener las bases americanas, el no tener esas bases que nos están presionando continuamente desde que el dictador Franco se vendió a los Estados Unidos y nos las puso, desde que Suárez quiso quitarla y lo que hicieron es quitar a Suárez. Pues yo estoy muy preocupado por la libertad de mi país, porque si la OTAN, por ejemplo, hiciéramos entre todos democráticamente, decidiéramos un ejército y ese ejército le pagáramos a bases en la parte proporcional de los habitantes que somos, pues bueno, podría asumirlo como tal una base de la OTAN. Lo que pasa es que Estados Unidos corresponde, el 80% de la OTAN es Estados Unidos. Por lo tanto, la pregunta que hacía, ¿cómo convenzco yo a mis amigos, a mis compañeros de trabajo de que no hay libertad si tenemos bases americanas? Gracias. Bien, voy contestando, si lo voy a ir. Como suelo decir, a lo mejor es un mal ejemplo. Si me equivoqué en el ejemplo, no desarrollemos el ejemplo. Es decir, porque no tiene mucho sentido. Yo lo que quería hacer referencia es a que el concepto de virtud, el concepto incluso del artesano, el concepto fundamentalmente de la vocación no responde solamente a un criterio intelectual hecho desde el punto de vista de la literatura, sino que responde fundamentalmente a todos y cada uno desde el punto de vista de lo que quiera hacer. O sea, un fontanero que quiera ser fontanero es un hecho de ciudadanía política republicana. Si a eso me quiero referir yo en el artesano del pensamiento, en los elementos de la virtud, en los elementos de que no necesitamos 1.500 universitarios, necesitamos de 40 millones de ciudadanos que hagan ciudadanía, es decir, que hagan vivencia ciudadana en el hecho republicano. Y eso es un problema completamente distinto, es decir, unos lo harán como sociólogos, como politólogos, otros como fontaneros, otros lo podrán hacer como campesinos, otros lo podrán hacer como trabajadores, otros lo podrán hacer en los distintos ámbitos. Si el ejemplo es malo, pido perdón. Y segundo, no se trata de convencer de las bases de libertad. Si libertad tenemos, lo que no tenemos es democracia. O sea, no confundamos. O sea, la democracia como definición, ¿no?, desde el punto de vista de la lógica, de su propia definición, como vivencia, para decirlo claro, la democracia republicana. La voy a definir para que quede claro. La democracia la podemos definir como se ha definido desde la libertad en términos individual, desde la justicia de John Rawls y la liberal. Pero la democracia es una práctica, lo primero. La democracia es una práctica plural. Es una práctica. Si la democracia no se practica, no hay democracia. Por lo tanto, democracia participativa es un contrasentido. La democracia es una práctica plural, por tanto colectiva, de vivencia, una práctica plural, de control y de ejercicio del poder. Tiene que ver con el poder, porque el poder construye alternativas, porque el poder construye obediencia, porque el poder construye disciplina. En democracia, señores, no se puede hacer lo que se quiera. Y el problema es que a nosotros no nos gusta ser demócratas, nos gusta más las libertades que la democracia. En democracia no podemos hacer cualquier cosa. Pero nosotros en democracia, en la libertad de reunión, nos reunimos cuando queremos. Libertad de expresión, que se expresen cuando quieran. Y de asociación, nos asociamos cuando se asociemos. La democracia no es eso. La democracia no tiene que ver con esa libertad. Es con la práctica plural de control y de ejercicio del poder. Continuamente estar machacando en el ámbito. En democracia hay corrupción, sí, pero esa corrupción está controlada desde la ciudadanía, no desde el poder legislativo o desde el poder judicial a posteriori. Ese es el hecho del control democrático. Por eso es tan difícil ser demócrata, porque la democracia obliga a un comportamiento cotidiano, diario, todos los días, en mi casa, con mi hija, con mi compañera, con mis amigos, con todos. Y es muy cansado ser demócrata. ¿No? Porque genera malos rollos, a la gente no le gusta que le estén criticando, siempre estás de mal humor, parece, y no, mire, no es eso. O sea, la democracia implica conflicto, y en ese sentido tiene que ver con el bien común, por eso tiene que ver con el valor ético. Esa es la definición de democracia. En España tenemos muy poca democracia y muchas libertades individuales. Por eso tenemos la ley Mordaza, para proteger las libertades individuales. Y tenemos muy poquita democracia. Y en otros países, yo simplemente les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes saben cuánto es el salario mínimo en Venezuela?
país de dictador, con Maduro. ¿Alguien sabe cuánto es? Sin embargo, si yo pregunto cuántos de aquí, pregunta retórica, cuántos de aquí creen que en Venezuela se violan los derechos humanos, hay etcétera, etcétera, pues a lo mejor una gran parte conscientemente lo está pensando. Bien, el sueldo base son 1.350 euros. Véanlo. Bueno, claro, como eso no sale en diario.es, ¿no? Ni sale en El País, ni sale en los demás. ¿Cuánto es la inflación en Venezuela? 35%. Joder, ¿saben ustedes cuánto es la subida salarial que se ha hecho? 35%. Entonces, si desconocemos la realidad, ¿no? Lo que tenemos es lo que hay, ¿no? Es decir, opinión. Por eso quiero decir que aquí hay muchas libertades y muy poquita democracia. Y lo que tenemos que hacer es luchar por que haya democracia, es decir, si es que en el fondo lo que hay es un proceso de involución política. En España vivimos un proceso de involución política. Y eso yo creo que lo hemos dicho todos los que hemos estado aquí. Y es muy peligroso porque ese proceso de involución política lleva a bienvenido el cuarto Reich, sin necesidades básicas. Es decir, con simplemente reivindicar, no el individualismo. Simplemente como reivindicar el individualismo, ya tenemos el cuarto Reich en presencia. Bueno, me animo a preguntarte esto porque veo que en esta ponencia has manejado un poco como recurso el humor. Siempre has intentado utilizar un tono humorístico que me ha gustado mucho. Y me animo a preguntarte y añadir a lo que has dicho de que en la hegemonía del capitalismo se ha generado este posmodernismo de todo por el cambio, no sé qué, y luego cuando les vas a hablar de tu discurso, el discurso que puedes llevar de manera crítica, llegan y te dicen no te metas en eso, que eso es muy político, te estás pasando un huevo, las cosas no son así, hay que tener sentido común, hay que pensar con lógica. Yo añadiría que aparte de la vertiente posmodernista, existe otra en España muy extendida y muy de moda, que es el cuñadismo, que es la gente que sabe de todo. Y da igual, el tema está en que, por ejemplo, dicen, no, esto lo resuelvo yo fácil, cerramos las fronteras, prohibimos la inmigración, coches oficiales fuera, quitamos el Senado, fuera los políticos y todo solucionado. Y cuando te enfrentas a estas dos vertientes, este paradigma de la política española, siempre, además, hablaste antes de Breaking Bad. Estaban hablando un día en mi grupo de amigos de Breaking Bad y yo le dije, hombre, me parece una serie muy interesante por el tema de que es un profesor que lleva ejerciendo su carrera de química toda su vida, trabajando, le detectan un cáncer y no tiene los recursos suficientes para costearse una sanidad. Yo les dije, claro, él se ve obligado a hacer cosas ilegales para pagarse ese derecho que debería de tener. Yo digo, Breaking Bad en Cuba no se podría dar porque tiene usted cáncer, a la semana que viene usted empieza el tratamiento. Yo pensé porque no se iba a proyectar la serie, porque se ha proyectado, Bueno, pues, ¿cómo confrontas tú, te lo pregunto a nivel personal, todos estos insultos, improperios, o vete a Cuba, vete a Venezuela, etcétera, etcétera? Bien, ese es un problema que creo que todos los que estamos aquí llevamos viviendo desde siempre. Es decir, uno de los argumentos básicos que implica la impotencia de poder discutir en la reflexión del conocimiento es cuando te dicen cosas que no puedes discutir. Por ejemplo, que los niños en Chile se los iban a llevar a Rusia para comérselos vivos. Entonces tú dices, ¿cómo discutes eso? Que la bandera chilena iba a cambiar la estrella por una hoz y un martillo y se iba a llamar República Popular de Chile. Bien, podamos poner ejemplos en España. O sea, escuchen ustedes a Rajoy, escuchen ustedes, porque dice Rajoy, escuchen ustedes a Rubalcaba o escuchen ustedes a todos, ¿sabes? Para poner Ciudadanos, Podemos, algunos de Izquierda Unida, escuchen las barbaridades que se dicen, ¿no? Sobre la tarjeta Black, escuchen las barbaridades que se dicen. ¿Cómo puede uno crear un debate serio y riguroso, calmado? Es decir, ese aroma del tiempo que dice Chung Han, ¿no? Ese concepto de la calma, de decir, oiga, con calma, despacio, con lentitud. Los debates tienen que tener tiempo de espera. La espera como un fenómeno de aprendizaje y de reflexión. ¿Cómo no?
Aquí en España somos gregarios. La Roja, tío, ganamos la selección española. ¡Ah! España, España, España. Perdemos, mierda de España. Nadal, number one, todos con Nadal. Pierde Nadal, se acabó Nadal. Ya no más tengo. Y no te digo con el pobre Alonso, ¿no? Es decir, de ser gregario, somos gregarios, vamos a las modas. Hoy toca esto, vamos a con la moda. Hoy toca esto otro, vamos ahí. Y una sociedad gregaria es una sociedad que está construida sobre un hecho totalitario en el ámbito educativo, que aquí alguien lo ha dicho. Hay gente que ha dicho, yo me eduqué en una escuela de monjas. Gente con 50 años o con muchos años, que pasó por aquí por una... Son 40 años de dictadura. Ustedes saben que son 40 años de dictadura, ¿qué les voy a decir yo? Chile vivió 17 y tenemos a un vicepresidente socialista que dice que Pinochet cambió a Chile para bien. En España, como decía Juan Marcé, después de la guerra no vino la paz, vino la victoria. No es que no haya memoria histórica. En España el fascismo ganó, no perdió. ¿Cómo queremos que sea España como Francia, si en Francia el fascismo fue derrotado y en España el fascismo ganó? Con las mismas familias, con los mismos nombres. Los Aznar, no, bueno, sigan ustedes, no, por no poner los del PNV, los de Convergencia, los del PP y los de UCD. Y en Chile ganó el fascismo. Por eso construyen su memoria. Es su memoria, no es la nuestra. Ganaron. ¿Por qué tienen que cedernos nada? Nosotros fuimos derrotados, señores. Si no partimos de eso, sí, claro, en Holanda y en el día D y en todos los demás en Europa el fascismo fue derrotado. ¿En España el fascismo fue derrotado, pregunto? No, ganó. Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la memoria histórica nuestra es distinta porque la construyó el fascismo en la construcción de su educación, del nacionalcatolicismo. Recuerden ustedes que el nuevo fascismo que se construye en España a partir del Opus Dei, que son los tecnócratas, 1959, ¿no? Con López Bravo, López Rodó y toda esta gente, lo que le cedieron a la escuela, lo que le dejaron a la educación del viejo fascismo, fue la escuela, la educación. Sin embargo, hicieron la reforma pública. ¿Qué reforma hicieron? La reforma de las, por ejemplo, instituciones, la reforma de las cátedras, la reforma en la cual se elegían, ya no bastaba con tener camisa azul, había que mostrar conocimiento, eso fue la tecnocracia, el elemento se transformó. El viejo fascismo que hizo la guerra fue aislado, pero se le dejó en un sitio básico y fundamental, la acción nacional católica en el ámbito de la iglesia construida sobre el tema de ¿qué? De la educación. Y ahí está, pues. Esa es nuestra historia. Y en la historia concertada es esa. Entonces, bien, ese es nuestro país es un país de gregarios construidos con el triunfo, ¿no? De una derecha que rompió un proyecto cultural. Por eso Chile y España son muy similares. En Chile el proyecto cultural de la Unidad Popular era el proyecto cultural de la Segunda República. Un proyecto donde habían trabajadores, trabajadoras, amas de casa, intelectuales, pintores, artistas, empresarios, todos camioneros, campesinos, artesanos, tractoristas. Era un país que se estaba construyendo, por eso la violencia fue posterior, exactamente igual que la violencia en España. Los muertos en España fueron más después de la guerra civil, ¿no? Que durante la guerra civil. Los muertos en las cunetas han sido más fuera y en ese momento que durante la guerra civil. Recuerden ustedes que Franco pudo tomar Madrid en el año 37, ¿no? En Ciudad Universitaria, y el tipo dijo, si yo no arraso Madrid me retiro. Léanse a Juan Marcé. ¿No? O sea, no, o la forja de un rebelde. ¿No? O sea, mis maestros me enseñaron a no ocultar de donde uno aprende. Es decir, no me lean a mí, léanse a los clásicos, de los que yo aprendí, de los que se puede reflexionar, de los que se puede saber. Léanse el caso, por ejemplo, no, bien, un premio Planeta
que ha desaparecido, ¿no? Que es el del general... Ay, ahora se me va el nombre. En fin, ya me recordaré ahora. Lo que quiero señalar con esto es que la historia la tenemos que rehacer sabiendo que perdimos. Y que en esa pérdida perdimos la posibilidad de construir mundo. Eso es la dificultad. Por eso leí este primer párrafo, cuando él dice: Pinochet cambió la vida de todos los chilenos, no para mal, sino para bien, porque lo aceptaron. Y el franquismo cambió la vida de los españoles. La cambió no solamente entre el 36 y el 54, la cambió entre el 59 y el 75. La transición no se hizo en el 75, se hizo en el 69, es más, se hizo en el 59. Con los procesos de transformación de lo que fueron, en definitiva, no esas dinámicas tecnocráticas. Por poner algunos ejemplos, es decir, Lledó, Carlos Castillo del Pino, no voy a poner Tamames, ya sé que ahora no, fueron catedráticos ¿con quién? Con el franquismo. Pepín Vidal Benedetto fue catedrático con el franquismo. ¿Por qué? Porque el Opus Dei cambió las formas de articulación. ¿Qué es lo que dijo Fraga, ¿no?, en el año 78 cuando estábamos discutiendo la Constitución? Dicen, eso se lo estaba diciendo a los militares y a los cuerpos fácticos. O sea, mire señores, solamente se reforma aquello que quiere permanecerse. Es decir, reformamos aquello que queremos que permanezca en el tiempo. Por eso construimos la Constitución. Bien. O sea, no nos angustiemos. Releamos la historia. Perdimos. Me ha encantado la ponencia, estoy muy de acuerdo en muchísimas cosas, pero esto falta algo, y no sé si debería echarme falta. Una alusión específica a las mujeres en todo esto. Quiero decir, vamos a confiar de todos estos procesos y somos capaces de llevarlos a cabo en el pensamiento, el conocimiento, no individual, sino plural, en esa democracia que usted también ha definido, con la que estoy de acuerdo. Vamos a esperar, a tener confianza de que de nuevo no se nos va a traicionar a las mujeres, no sé, incluso la forma de hablar, los hombres, pero no con usted, con todos los ponentes. No ha habido ni una sola referencia. No sé si es mi natural desconfianza, por ser mujer. Tenemos que construir nuestra memoria. Somos derrotadas. Palabras que usted me ha inspirado ahora mismo. Bien, voy a decirlo claro, vivimos en una sociedad machista. Si yo no reconozco que soy machista, no lo puedo cambiar. O sea, parto diciendo eso, ¿vale? Pero también en esa sociedad machista, la lógica de la construcción de la explotación de género es de ambos géneros. No es solamente de uno, es decir, no va en una dirección, va en dos. En las dos direcciones. En la dirección del hombre que quiere una estética de la mujer y una dirección de la mujer que quiere una estética del hombre, porque ambos estamos sometidos a una lógica de explotación de género en una sociedad capitalista que explota tanto al hombre como a la mujer. Es evidente que en una sociedad patriarcal como esta el hombre explota más, ¿no?, por la forma de dominación genérica del hecho patriarcal. Pero sirva como, no como excusa, sino como criterio, yo señalé un elemento clave, dije, las compañeras que fueron violadas, y las cité específicamente, porque es la condición más dolorosa para una mujer. O sea, ver cómo se rompe el cuerpo y ver cómo en una situación de tortura es violada. Y dije, no perdieron nunca la dignidad. Ahí estaba recuperando la condición de la mujer. La condición de la mujer en el ámbito no solamente de la tortura, sino de su condición humana, de su dignidad, de las formas en las que se habla, o de las que se dice. Y es cierto, es verdad, cuando yo estoy hablando en el ámbito de nosotros, estoy incorporando también a la mujer. Pero lo que yo no puedo olvidar es que soy un hombre y que estoy sometido a la misma lógica machista. Gracias por recordarme eso. ¿No? O sea, si no me lo recuerdas, es evidente, pero es que es así. Tal es así que si yo estoy en mi facultad y veo a una alumna todos los días vestida de vaquero y normal y no me fijo, y la veo un día con minifalda, tacones, media y bien vestida y me fijo de ella, ¿qué estoy haciendo? Reproduciendo un esquema de valor machista. Si yo no reconozco esto, no lo voy a cambiar nunca. Y eso es lo que sí yo reconozco.
que vivo en esa sociedad donde esos valores a mí evidentemente me inciden, me condicionan y me castran. Pero tengo que ser consciente de ello. De la misma manera que en América Latina, quienes no son conscientes del colonialismo interno de los pueblos originarios no van a poder nunca cambiar, ¿no? En el ámbito de lo que significa la explotación de los pueblos indígenas, que son doblemente explotados, como campesinos y como indígenas. Y son explotados por los propios trabajadores, ¿no? Que es peor. Y son explotados en ese ámbito. Y curiosamente ahí las mujeres tienen una dignidad que no tienen en ninguna parte, que es en las comunidades originarias de los pueblos originarios en América Latina. Gracias por recordarlo. No tengas desconfianza en eso. Si no me lo dices es que no puedo darme cuenta de lo que digo en ese ámbito, porque evidentemente pues, estamos en una sociedad machista. Me eduqué en esa sociedad, es decir, yo me eduqué porque ya voy siendo sexagenario, como diría nuestra amiga Esperanza Aguirre, ay, ¿por qué me ponen una multa si yo ya voy a cumplir 60 años? Bien, ustedes piensen que yo me eduqué, cuando yo me eduqué en el que no existía un gay, eran maricones. He tenido que cambiar mi mentalidad para entender la diferencia, ese elemento, esos factores. Lo mismo me pasa con la mujer. Porque estoy educado en unos valores desde pequeñito. A mí me decían, la mujer en la casita, ¿no? Con esto y con esto otro. Yo voy a ayudar a lavar los platos. Yo voy a ayudar. Es más, voy a hacer la cama. Tío, con eso tenía suficiente, ¿no? Hasta que no te das cuenta de que eso forma parte también de una alineación y que forma parte de una construcción colectiva, no puedes cambiarlo. Pero eso hay que ir cambiándolo poquito a poquito. Y yo creo que el trabajo que se hace desde el debate de género es mucho, pero va poquito a poquito. Porque evidentemente son contradicciones que están presentes en el eje de la sociedad. Son contradicciones estructurales, no solamente culturales. Y eso remueve absolutamente todo. Y por eso es tan difícil. No tengas desconfianza, de a poquitito. Lo que hoy estamos haciendo, digo hoy, seguramente hace 20 años no hubiese sido posible hacerlo. El tiempo histórico es un tiempo lamentablemente más largo y muchas veces muy jodido y que no nos beneficia. Porque nos muere. Creo que con toda tristeza vamos a tener que cerrar porque varios de los ponentes tienen que irse a tomar un tren. Los demás quedan invitados a seguir discutiendo y me voy a tomar una libertad de 20 segundos porque es un curso sobre derechos humanos y, como decía Marcos, ayer cumplió un año de la desaparición de 43 jóvenes. Quiero decir que además de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, en México hay cerca de 25.000 desaparecidos en uno de los conteos oficiales y hay cerca de 150.000 asesinados. Sí hay una guerra, no es un país de locos, simplemente se está desapareciendo y se está asesinando a la gente. Y habría una invitación como a indagar y a rastrear qué hay detrás, ¿no?, de lo que está pasando. Muchas gracias.